decía que hace un tiempo, algo que se viralizó fue, ¿se acuerdan? Una noticia, era el famoso Icandela, Sí. un muchacho que había tenido un accidente con su moto en la calle, justo estaba Crónica y lo Sí. filmaba, y él, por el golpe, evidentemente tuvo un problema de memoria, y preguntaba por su hija, creo que era, Candela, y preguntaba cada rato, ¿y Candela? Y le decían, no, Candela está bien. Ah, ¿está bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué le pasó? Y ahí le preguntaban otra cosa, y a los 2 minutos decía, ¿y Candela? ¿Y la moto? ¿Y Candela? Otra vez. Entonces, cada cambio de foco atencional, el sujeto volvía a preguntar por Candela. Eso, ahí tienen un claro ejemplo de la amnesia anterógrada, ¿sí? Otro ejemplo claro de la amnesia anterógrada, que se ve mucho en demencias corticales, la más clásica y la más importante, la demencia tipo Alzheimer, que es una demencia cortical, es cuando al principio los abuelos empiezan a perder la información. No se acuerdan qué hicieron, la típica, ¿no? No se acuerdan si apagaron el gas, si cerraron la puerta, ¿sí? Que capaz que en ese momento cerraste la puerta, sí, bajamos por el ascensor, qué sé yo, le pregunté cómo andaba, y cuando estamos saliendo, te dice, ay, no sé si cerré la puerta. Y vos capaz que le decís, pero abuela, recién me dijiste que cerraste la puerta. Ay, ¿eso te dije? ¿En serio? Entonces ahí estamos empezando a ver una amnesia de tipo anterógrada, ¿sí? Es decir, no pierde lo anterior al momento de la lesión. Y si esta es la lesión, todo su pasado no lo pierde. Esa sería la anterógrada. La amnesia retrógrada va a ser todo lo contrario. Es decir, empiezo por lo más sencillo. Esta es la de las telenovelas. ¿Sí? Las telenovelas. Perdón, voy a decir una cosa recontra machirula, pido disculpas, pero está el tipo en la cama porque tuvo un accidente y llega ella con 2 chiquitos y le dice, yo soy tu esposa y estos son tus hijos. Y el tipo dice, ah, bueno, y sigue toda su vida así. Miro bastante telenovela, me parece, ¿no? ¿Eso qué sería entonces? El tipo sigue su vida pensando que esa es su mujer y esos son sus hijos. Entonces, pudo adquirir información nueva, ¿sí? La guardó, la retuvo en su memoria de largo plazo, por eso es que sigue, por eso sigue todo bien, pero eso sería la amnesia retrógrada. ¿Por qué? Porque perdió todo lo anterior al momento de la lesión. O sea, puede adquirir nueva información, pero perdió la anterior. En la anterógrada, ¿sí? Pierde todo lo nuevo, pero sigue manteniendo lo viejo. ¿Se entiende cómo es? Camilo, Sí, yo te hago una pregunta. No, habla, Mercedes. No, yo te quería preguntar, porque yo venía bien entendiendo el texto del caso HM, pero hay una frase que él dice, que es donde a mí me descoloca. En un momento, los apuntes, dice que él llega a comentar que es como un despertar de un sueño, es como si todo acabara de ocurrir. Esto como que me da la sensación de que él registra que algo le está pasando, no es que de golpe porrazo se da cuenta de que él, o sea, como que hay un registro de que algo le está pasando. No te olvides, en el caso HM era un muchacho, un joven, que por un accidente en la niñez empieza a tener cuadros convulsivos muy importantes, esto lo van a ver en psicopatología. Lo que pasa es que es una clasificación vieja ya la de epilepsia, pero bueno, petit mal y gran mal son 2 tipos de epilepsia, pero en este caso, llamativamente, HM tenía las 2, con lo cual tenía un nivel de convulsiones terrible, ¿sí? Entonces hay que ver si este despertar no responde ¿a qué? A su malestar, ¿entendés? A su lesión por la epilepsia, porque con la extirpación de los lóbulos temporales se logró que no tenga más convulsiones cada 5 minutos, no me acuerdo cada cuántos minutos era una barbaridad, ¿sí?
pero no te está diciendo con eso directamente sobre la memoria. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que todas las pruebas que se le tomaron a HM te daban recontra mal. Como en el caso Ramón, todas las pruebas que se le toman a Ramón dan terriblemente mal. No me acuerdo si está el video completo, pero lo que quiero que entiendas es que del momento de la lesión hacia el pasado es, o sea, si perdés la información del pasado, es retrógrada. Si es del momento de la lesión hacia el futuro, que no podés adquirir nueva información, es anterógrada. ¿Sí? Claro, pero digo, yo entiendo eso. Lo que pregunto es, que él registre que es para él despertar de un sueño todos los días, es que esa anterógrada, esa información que le llega, de alguna manera le llegó. O sea, porque si para él puede registrar que todos los días es despertarse y que es como digo, no sé si se entiende lo que quiero decir. Puede ser una información del pasado, que todos los días despertar es algo nuevo para él, como una frase hecha, como decir, bueno, cada día es una cosa que no sé con qué me voy a enfrentar. No sé, es muy general ese comentario. Bueno, claro, yo como la ponen ahí, dije, tal vez algo me está queriendo decir, pero no, es como un decir. Exacto, es como un decir. De hecho, hay una película, creo que ¿qué? Adam Sandler. Una que es de una chica que todos los días cuando se despierta, me hiciste acordar, Mercedes, porque hay muchas películas sobre amnesias, que cada vez que se despierta, puede ser esa que decir, que cada vez que se despierta empieza un nuevo día y cuando se va a dormir se pierde toda la información. Por eso todos los días el novio o algo así tiene que hacer como cosas, no, me parece que como la primera vez, creo que se llama, algo así. Sí, como si fuera la primera vez, es la que está. Como si fuera la primera vez, algo así, gracias, Sol. Bueno, esa, por ejemplo, tiene un error, en realidad, porque si hay que hacer una película neurocientífica de memoria, nos aburrimos todos, a los 10 minutos nos vamos, ya no la vemos más, es así de simple. Pero lo que quiero decir es que esa película, por ejemplo, lo que hizo a la mañana puede recordarlo a las 8 de la noche. Y eso para todos. ¿Eso es memoria de corto plazo? ¿Que dure horas esa información? No. Entonces, ya hubo consolidación ahí. ¿Sí? Entonces, eso es un error. Por eso me hiciste acordar, Mercedes, cuando decías esto, como que, bueno, hay que ver en qué contexto. Sí, Iván, hay operaciones todavía. Yo hace unos 6, 7 años cuando hacía clínica, vino a mi consultorio un muchacho de 17 años con una lobotomía por un cuadro, en realidad era por un herpes, ¿no? Una cuestión de un hongo cerebral, que le habían extirpado, y como dato anecdótico, ese chico venía con una bandana, y a mí me llamó la atención en la cabeza, una bandana, no entendía por qué, y en la segunda sesión, él no sabía que yo me dedicaba a las neurociencias, ¿eh? Él vino recomendado como una terapia psicológica, y en su segunda sesión me pudo contar que le habían extirpado y la obra social no le pagaba la placa de titanio, entonces tenía un hundimiento craneal y le daba mucha vergüenza. 18 años tenía. 18. Y como cualquier chico de 18 le daba mucha vergüenza y por eso siempre andaba con gorritas, con bandanas y demás. Bueno, final feo, terminó falleciendo y de hecho yo le pedí a la familia que me done las tomografías, todas las tomografías, porque la uso en otras carreras para mostrar todo el proceso de las tomografías de la extirpación cerebral que le hicieron. Bueno, no importa. Eso, como siempre, me voy de tema. Vuelvo. Entonces, la amnesia anterógrada está claro que es lo anterior. La retrógrada es del momento de la lesión hacia adelante.
Y la global es las dos, que esto, por ejemplo, se ve en Alzheimer en los últimos momentos, que ya pierde todo. Ahora, yo les hago una pregunta de lógica neuro, ¿no? Ustedes ya saben bastante de neuro. ¿Cuál de las dos, que capaz que en el video Aldo Ferrer lo dijo, pero por la duda, ¿cuál de las dos amnesias creen que es la más fácil de adquirir? ¿Sí? Pero piensen porque me la van a tener que argumentar con bases neurofisiológicas. ¿Cuál de las dos amnesias creen que es la más fácil? Así tomo los finales, ¿eh? Así me gusta tomar los finales. Escucho. Para, ¿la repetís, por favor? ¿Cuál de las dos amnesias consideran ustedes que es la más fácil de adquirir? Cami dice anterógrada. ¿Por qué, Cami? Con argumentación neuro, ¿eh? O a cualquiera. ¿Quién Yo se la puede? retrógrada, pero no, con información así neuro no me sale, te lo digo así casero. Yo digo que la retrógrada a todos en algún momento de nuestra vida nos va a pasar, que vamos perdiendo información ya adquirida. Está bien, sí, ¿por qué no? Cami, ¿qué decías vos con respecto a circuitos? No llegué a leerlo, a ver. Bueno, les pregunto a ustedes. Un contenido de información, una huella anémica, ¿qué es? En lo molecular, pensemos como la plicia y demás. En lo molecular, ¿qué es una huella anémica? Nueva sinapsis. Bien, va por ahí, Marisa. Una huella anémica es un conjunto de neuronas que hacen sinapsis y arman un circuito. Por eso Cami te preguntaba del circuito. Es eso, que por ejemplo, no sé, a ver un nombre, Cecilia. Cecilia es un nombre, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos en el nombre de mi mamá, Palmira, ¿sí? Por eso busqué un nombre más o menos de la misma cantidad de letras o parecido, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, con Cecilia empiezo a hablar y empezamos a hablar y a usar ese nombre durante 5 años, sí, Cecilia va a ser un circuito neural que va a estar trabajando en mi cabeza. Pero si yo comparo ese circuito neural, Cecilia, con el circuito neural Palmira, y nadie me mete el complejo de Edipo porque ahí sí va a estar más complicado todo. La pregunta es, ¿cuál de los dos circuitos neurales va a tener mayor ramificación dendrítica? Y Palmira. Totalmente, está clarísimo. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo hace un rato, quizás lo usé muchísimos más años que el nombre Cecilia. Y ni hablar, ahora sí, un poco en serio concretamente, ni hablar Afectivo. de lo afectivo, perfecto, de lo emocional que está en juego. ¿Se entiende? Porque eso es muy importante. Ahora les voy a explicar una amnesia que no es la amnesia psicoanalítica, ahora se las explico. Pero lo que quiero quedar en claro es, todo lo que vamos guardando, toda huella, es un circuito neural. Son circuitos neurales. Ahora, de acuerdo a la frecuencia, que alguien lo decía, o sea, el uso, y de acuerdo a la intensidad emocional que tenga, va a estar mayor o menor, o de una forma menor, fortalecido ese circuito. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Qué es más fácil que pierda? Si yo toco madera y me doy un golpe, un TEC, traumatismo encéfalo-craneal, porque me desmayé y golpeé mi cabeza contra el piso. ¿Qué va a ser más fácil que pierda? El NOM, por la muerte neuronal, digo, ¿no?
el nombre Cecilia o el nombre Palmira? Cecilia. Cecilia. Clarísimo. ¿Entendés, Mercedes? Ahí está Tal cual, clarísimo. perfecto. ¿Por qué? Porque quizás, voy a decir una burrada, el nombre Cecilia son 100 sinapsis y el nombre Palmira son 500.000 sinapsis. Entonces, se me puede morir una parte, pero va a haber otros circuitos, procesamiento en paralelo, ¿se acuerdan? Neuroplasticidad, todos los conceptos que fuimos viendo. Esto es lo que va a fortalecer y esto es lo que va a impedir. Entonces, lo más común en las amnesias, la más fácil, en contraposición de lo más popular, es la anterógrada, porque es más fácil que pierda lo nuevo, lo que tiene menos sinapsis. Por eso, por ejemplo, cuando yo doy clases en musicoterapia, en la carrera de musicoterapia, y estoy hablando con los que hacen música, antes de ver procesamiento cerebral de la música, les menciono, cuando vemos estos temas, por qué ellos tienen que trabajar, por ejemplo, con una abuela, con el tema de, no sé, ese tango o ese valsecito que escuchaban cuando tenían 15 años, que todavía recuerdan, pero quizá no recuerdan nada de la hora, porque es una red neural que se mantuvo por emoción, por repetición, vaya a saber por qué, y eso hay que trabajarlo, ellos, ¿no? Los musicoterapeutas, tienen que desarrollarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la misma Sí, lógica. hay una película muy linda, no sé si la viste, ¿Sí? es una película que se trabaja con gente mayor en geriátricos con música, y siempre evocaban música muy, muy, muy vieja, que era el recuerdo que tenían más fresco. Ah, bueno, bien, bien. Si me acuerdo el nombre, después la mando al grupo. Dale. Lo que sí hay que tener en claro, que va a depender de cada sujeto, ¿eh? ¿Sí? Porque al abuelo tanto, quizás era el tango, y a la otra abuela quizás era un balsecito. O sea, no es una información común para todos. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, Yo te hago una pregunta. dale. Vos dijiste que la amnesia retrógrada era la incapacidad de recordar información vieja desde la lesión. Desde la lesión, Lali, desde la lesión hacia atrás en tu pasado. Claro, perfecto. Y en caso de que esta persona despierte y, por ejemplo, no sé, no pueda recordar cierto tipo de información vieja, ¿sigue teniendo conciencia de su historia personal, cómo se llama, quién es, o corre por otro carril eso? Sigue porque es progresivo. Por eso en HM, por ejemplo, tienen lo que les dice una leve amnesia retrógrada, que es de los 2 últimos años anteriores a la lesión. Entonces, volvemos, siempre piensen, o vos, Lali, pensalo, siempre desde la lógica de el perder, por la arborización dendrítica, por las conexiones sinápticas. Entonces, quizás, si yo tengo Alzheimer, no sé, voy a olvidarme primero el nombre de, no sé, de un tío, ¿sí? O el nombre de alguien que conocí, o de un compañero de la secundaria. Voy a perderlo antes que el nombre de mi mamá y de mi papá. ¿Se entiende lo que digo? Porque lo más antiguo, lo más viejo, en el sentido de instalado, es lo más difícil de perder. Por eso en Alzheimer, en el último estadio, cuando ya están muy mal, es cuando se olvidaron, ya no reconocen a ya no reconocen a sus hijos, a su pareja, y de toda la vida, supongamos, y ahí ya no los reconocen, porque eso es lo último para perder. Entonces siempre... Profe, Sí. ¿puede haber algunas conductas que estén muy arborizadas, digamos, y estén muy, digamos, conectadas y son las que más se quedan? O sea, que las seguís repitiendo, como en el caso de la música. Totalmente. Y esto, Pilar, es lo que te va a proteger. Saquemos las demencias, ¿sí? Dejemos de lado las demencias. Es lo que te va a proteger de tu deterioro, porque ¿se acuerdan cuando vimos plasticidad, neuroplasticidad, que yo le dije que crecía en la niñez, en la adultez crecía en forma de meseta y en la vejez caía?
Bueno, esto es lo que te va a proteger de la caída de la neuroplasticidad. Entonces, Bien. si vos encontrás, Pilar, por ejemplo, no sé, tu abuelo o abuela, si es que existen, o si es que viven, perdón, y pensando un poquito, supongamos que que tu abuela está viva y tiene 80 años y está recontra lúcida, como hay miles de casos. Entonces vos pensás, ¿cómo? Que sí, la tengo viva, así que sí. Ah, perfecto, la pegué entonces. ¿Y está lúcida? Sí, todavía sí. Bien. Quiere decir que tuvo una buena estimulación cognitiva, y ese deterioro natural, sin ninguna enfermedad natural, se está manifestando porque tiene tanta arborización, procesamiento en paralelo, que la información va corriendo por todos lados, no se perdió. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo de si yo quiero ir de acá a Avellaneda, de mi casa, Capital Federal, a Avellaneda, y la única forma que sé ir es por el puente Pueyrredón, el día que me corte en puente Pueyrredón no llego a Avellaneda. Pero si yo sé ir por el puente Bosch, por Camino de Cintura, por La Boca, qué sé yo, y demás, el día que me cortan puente Pueyrredón, está bien, voy a tardar un poquito más, pero voy a llegar por otro lado. Es lo mismo. Quizás tu abuela Pilar, algunos circuitos ya están, se están muriendo las neuronas, pero la información sigue corriendo. Sí, a veces se olvida de lo que le digo, cosas así, pero por los años, digamos. Totalmente. Pero no porque, claro, no por ninguna enfermedad ni nada. Claro, esto es lo que te protege. Y ahí está, es como decías vos, los circuitos más fortalecidos son los que más utilizamos y de los que más nos vamos a agarrar en la medida que vayamos perdiendo neuronas. Eso seguro, segurísimo. Profesor. Sí. No, yo quería preguntar, pero entonces, por ejemplo, la gente mayor, cuando adquiere conocimientos en tecnología, por ejemplo, nuevos conocimientos, ahí, porque usted dijo que la sinapsis en los chiquitos crece, luego meseta y después decae. Cuando están adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no empieza a crecer nuevamente? No. No. O sea, en la adultez hay crecimiento, pero amesetado, un crecimiento tipo meseta, no tipo exponencial como en la niñez. ¿Sí? Pero sí hay. Lo que pasa que el problema está en la vejez. Claro, pero yo creí que a medida que adquirían nuevos conocimientos, no sé, se revitalizaba, no sé. No. No. Digamos que la exigencia al cerebro es otra cosa. Sí. Que exijas a tu cerebro adquirir cosas nuevas es otra cosa. No tiene relación con esto. ¿Sí? A ver, en ese sentido, yo quiero que quede claro algo esto. Quiero que quede claro esto, porque no relacionen la plasticidad neural con la memoria, lo que estamos viendo, con una cuestión académica. Porque si no podemos caer en discursos peligrosísimos, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que aquel que sabe más, porque leyó más libros, termina siendo el más neuroplástico. Mentira, porque si no sería el poder del conocimiento esto. Por eso digo discursos y argumentaciones peligrosísimas, político-ideológicas. ¿Sí? Nada que ver, Plástico puede ser un obrero de la construcción que no terminó la primaria, que yo les puedo traer un montón de casos, que tiene un cerebro más plástico del ingeniero que se recibió en la UBA y hizo un doctorado en Washington. Pero el cerebro de ese obrero de la construcción es mucho más plástico y está mucho más ramificado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no caigamos, ojo con esto, no caigamos en esos conceptos, porque si no parece que el poder del conocimiento ya está, listo. Con eso
Y es terrible, realmente me pone nervioso ese tema. No, estamos hablando de exigir al cerebro a aprender, a tener más redes, no importa de qué, porque yo puedo leer 50 libros, pero si siempre son los mismos, con la misma prosa, el mismo género y demás, no estoy generando ninguna plasticidad. Estoy haciendo lo que decía, creo, Pilar hace un ratito. Estoy usando los mismos circuitos siempre. Entonces no estoy generando nuevos circuitos. Entonces, si yo toda mi vida voy a ser psicoanalista y nunca voy a permitir ver otras teorías, voy a usar siempre el mismo circuito. Palito para los psicoanalistas. No, chiste, chicos, chiste, por favor. No quiero que nadie se sienta herido ni tocado, es un chiste. Bueno, ¿se entiende esto? ¿Sí? Y para redondear, ¿quién iba a preguntar? ¿Vos, Lali? Creo que ibas a preguntar algo no me acuerdo. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿O comentar? Hay una amnesia que se llama amnesia lacunar, ¿sí? Como lagunas, pero con C, lacunar, que no es orgánica, es una amnesia de tipo selectiva, donde se olvida una pequeña porción de información. Pero es un olvido, o sea, es una patología, es un síntoma, es un síntoma. ¿Sí? Como las amnesias anterógradas y retrógradas. Lo que pasa es que no la vemos porque no tiene una lógica orgánica. ¿Cuál es la lógica? Esto se estudió muchísimo, esto lo estudió Freud, obviamente lo estudió Freud, y se revió mucho más con las grandes catástrofes en la Argentina, ¿sí? La AMIA, la Embajada de Israel, Cromañón, Beara, vieron 11, el accidente ferroviario, o sea, esos accidentes muy importantes o catástrofes muy importantes. ¿Qué es lo que es la amnesia lacunar? La amnesia lacunar es el perder la información de un momento, ¿sí? De una situación. Esta amnesia, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hacemos esto? Esto, por ejemplo, es una consecuencia de algo espero que lo estudien en psicopatología, que se los den, que se llama estrés postraumático, ¿sí? Es un síntoma del estrés postraumático. Es selectiva. ¿Por qué? Porque tiene que suceder un hecho, tiene que suceder algo que ponga en peligro mi integridad psíquica, ¿sí? Mi integridad psíquica. O sea, por eso tiene que ser algo muy fuerte, muy importante. No puede ser cualquier, no sé, una discusión con mis hijas. No, eso no me trae una amnesia lacunar, ¿sí? Profe, puede ser ¿cómo? como el caso cuando Telma Fardín, esta chica que hace poco había denunciado el abuso de Juan D'Artés, que fueron saliendo muchas chicas que tenían olvidados ciertos episodios de abuso y comenzaron a hacer sinapsis o conexiones y empezaron como a recordar algunas escenas que tenían olvidadas, digamos. Perfecto, tal cual. Te sumo otro ejemplo, Lali, ese está perfecto. Te sumo o me sumo para no ponerte a vos en ese lugar. Supongamos que, como digo siempre, salgo de mi casa a las 11 de la noche y a la vuelta de mi casa viene un tipo, me pone un arma en el estómago, me gatilla, no sale la bala y me roba. ¿Cuántos minutos pudo haber pasado? Un par de minutos como mucho, ¿sí? Ahora llega la policía y me pregunta cómo era, cómo estaba vestido, no me acuerdo de nada, no recuerdo nada, apenas algún que otro rasgo, pero nada. Ahora, si yo bajaba en la misma situación y me ponía a hablar con alguien, conocía a alguien y hablaba esa misma cantidad de tiempo, me acuerdo perfectamente de todos los rasgos de esa persona, ¿sí? Entonces, sí, es como proteger, ahí voy. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Nuestro aparato psíquico, por eso el episodio tiene que ser novedoso y de una intensidad energética muy fuerte, muy grande. Por eso pongo el ejemplo de correr riesgo mi vida, o la vulnerabilidad, o lo que nos traía Lali de ser abusado, ¿sí? Maltratado y demás. Entonces, como tiene tanta fuerza, tanta intensidad eso, nuestro aparato psíquico, sin meterme en ninguna teoría, nuestro aparato psíquico se desconecta, llamémoslo así, no produce una sinapsis muy elaborada, ¿sí? Un circuito muy elaborado. Entonces, perdemos ese pedacito de información. Pero es una forma de proteger ante la fuerza y la magnitud de ese hecho a nuestra estabilidad psíquica, porque si no nos desestabilizamos. Por eso, por ejemplo, en Cromañón, que fue en 11, se encontró chicos a las pocas horas del episodio deambulando, creo que era no me acuerdo si era Paso del Rey, Castelar o Ramos Mejía, digamos, la línea del tren Sarmiento, se encontró chicos caminando por ahí sin saber cómo habían llegado ahí. No tenían idea cómo llegaron. Lo mismo que en la AMIA, que es acá en 11, ahí por la Facultad de Medicina, se encontró gente por la zona de La Boca, del barrio de La Boca, caminando sin saber por qué estaban ahí, ¿sí? Esta es la amnesia lacunar, que si nos ponemos a pensar, esa desconexión hay que ver, dame un minutito, Liliana. Y acá, por ejemplo, pueden pensar la primera concepción traumática de Freud, del trauma de Freud, que es, ¿se acuerdan? Una vivencia, o una huella, una representación psíquica, está compuesta de dos elementos. Dice, el afecto, que sería la fuerza energética, y la imagen, ¿sí? Que sería la escena, la imagen. Como digo siempre, yo a mis alumnos de quinto año del ILSE o del Nacional, por ejemplo, les digo siempre cuando tocamos psicoanálisis, le digo, chicos, ¿ustedes qué les pasa si entran a la habitación de sus padres un día y resulta que sus padres están los dos desnudos, uno arriba del otro, uno moviéndose frenéticamente y emitiendo ruidos guturales? Estoy haciendo una descripción para que, imagínense, 17 años los chicos se vuelven locos. Me dicen de todo. Y después les pregunto, ¿y ustedes qué tendrían? ¿Qué les pasaría? Y me dicen, me daría asco, me daría vergüenza, bronca, bueno, me dicen un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí yo les planteo que ellos lograron darle un sentido a esa imagen, una energía, pudieron unir lo que sería la imagen con el afecto. Le digo, ahora, ¿qué pasaría si fuese un chico de 3 años o 2 años, ¿no? Que se encuentra con lo mismo. No podría unir la imagen, la escena, con el afecto. ¿Por qué? Porque no puede darle sentido, no hay sentido a eso. Con lo cual, la escena se olvida, se pierde. Amnesia, se olvida la escena. Pero el afecto no se puede olvidar, no se puede perder. Entonces, el afecto se va a unir a otra representación psíquica, que eso lo denomina el psicoanálisis como sobreinvestidura, que es la lógica y el origen del trauma. Una sobreinvestidura de una representación psíquica. Por eso es que lo que nos pasa, en realidad nunca sabemos por qué nos pasa y no es directo a una situación específica, sino hay que dar muchas vueltas. Bueno, eso por ejemplo, también sería una amnesia lacunar, ¿sí? Donde con solo una exposición ya alcanza. ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza energética, muchísima. Y así puedo darles
muchos ejemplos de esto, pero bueno, ahí tienen la lógica de la amnesia, o lo que sería la amnesia para Freud, ¿no? ¿Sí? Más o menos quedó. Sí, perfecto. Buenísimo, me encantó la clase. Bueno, gracias. Nos quedaría ver el modelo de Tulving, que es el modelo que relaciona a la memoria con sistemas y con los modos de recuperación. Porque a vos, Mercedes, por ejemplo, ¿vos manejás, Mercedes? ¿Sabés manejar? No, ¿Sabés andar en bicicleta? tampoco. No soy el mejor ejemplo. Bueno, está. ¿Quién sabe? Sol, ¿sabés manejar? ¿Yo, profe? No, tampoco sé manejar. Se andan en bicicleta. ¿Sabés andar en bicicleta? Le sirve. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿qué pasaría cuando vos te subís a una bicicleta y te pones a andar? ¿Necesitas repasar todos los pasos para manejar la bicicleta? No, es como que ya una vez que lo haces, ya lo haces por inercia. Perfecto. Te hago otra pregunta. Cuando vos tenés que sacar el 20% de descuento en la segunda unidad en el supermercado para ver cuánto sale, si te conviene llevarlo o no, ¿repasás las tablas de multiplicar del 2? No, ¿Hacés 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3? ¿Hacés eso? no. No. Bien, entonces, todo eso es involuntario. Entonces, todo eso me está hablando de un sistema de memoria, de recuperación involuntaria o implícita. ¿Sí? Que los ejemplos que acabo de dar serían lo que Tulving, el modelo de Tulving, plantea como memoria procedural o procedimental, que son procedimientos. ¿Sí? Que, por ejemplo, las habilidades cognitivas terminan siendo un procedimiento. Bien, ahora, Pilar García, la que te tengo ahí con mucha cara de intelectual. Pilar, si yo te pregunto a vos, estás rindiendo el final conmigo y te digo, a mí me aburre, que me queda menos de un minuto, si se corta volvemos un ratito más. ¿Sí? Si yo a vos, Pilar, te pregunto, porque estoy aburrido y no quiero que me definas la bomba sodio-potasio, la verdad que ya estoy cansado. Entonces te digo, ¿qué relación hay entre que se dispare el potencial de acción y se salga de la polaridad? Aparte que me pones una cara de ¿qué? O sea, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Qué te pero estaría preguntando? no, me estás preguntando, o sea, no tendría que repasar todo el proceso ahí. ¿Y Solo qué tendría tendrías que que hacer? ir y contestar
una información que se trae. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es lo que a mí más me gusta en los finales tomar, porque si no me aburro. Ahora, si yo, por ejemplo, a Pilar, ya que estamos, ya que vos lo dijiste, si yo, Pilar, te digo, bueno, decime qué es la bomba sodio-potasio. Y ahí, no hace falta, no hace falta que lo digas. Si te acordás, tirala, pero ella, por ejemplo, mira, si Pilar, le hago esta pregunta y Pilar me dice, la bomba sodio-potasio es una proteína segundo mensajero que participa en los receptores metabotrópicos. Y yo le digo, ¿qué? Y me vuelve a repetir, es una proteína de segundo mensajero que participa en los receptores metabotrópicos. Y le digo, ¿estás segura, Pilar, de lo que me estás diciendo? Y me vuelve a repetir, sí, es una proteína de bla, 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 bla. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de memoria estás usando ahí, Pilar? Que ya la dijiste. Semántica. Perfecto. Ahí está la memoria semántica. Por eso, la memoria semántica, o el sistema de memoria semántico, es una recuperación también implícita, involuntaria, porque me sale el cantito, me sale la definición, por más que lo estudié mal. Ahí puse esto a propósito, porque, perdón Pilar, me lo estaría diciendo mal porque lo estudió mal, pero lo estudió así, lo que hacen los chicos cuando van a Wikipedia, van a, no sé, esas páginas seguras, estudian de ahí, se creen que es la verdad y te lo repiten como la verdad. Y para él, porque es un conocimiento de ese tipo, ¿sí? Ahora, el ejemplo de la pregunta de relación entre el potencial de acción y la polaridad. Ahí. No querías eso, yo con él, al qué sé yo. O sea, no te... Ahí, Pilar, ¿vos tuviste que hacer un esfuerzo cognitivo y ser consciente para recuperarlo? En la de trabajo. No. Va, o sea, pasa que me mezclan. O sea, la diferencia entre pero yo pensé que la otra también era semántica, o sea, esta. Porque tuve que traer, o sea, a mi mente lo que significaba, lo que hacía el potencial de acción y lo que hacía la polaridad. Trabajarlas, relacionarlas, para poder sacar bomba sodio-potasio. Claro. Pero entonces, yo cuando lo traje, ¿no lo traje memoria semántica también? Sí, pero la pregunta no era qué era el potencial de acción, claro, ni qué era la polarización. Yo quería saber si llegabas a la bomba sodio-potasio, que es diferente si yo te pregunto qué es la bomba sodio-potasio. Ahí sí es semántico. Ahí está. ¿Sí? En la de trabajo es totalmente voluntaria, es de recuperación explícita. Necesitas una voluntad, ¿sí? Un esfuerzo para llegar a eso. Y voy con otro ejemplo. Perdóname, Camilo. Sí. Entonces ahora estamos usando la memoria de trabajo, o sea, para comprender esto. No. Vos estás usando todas. Se usa, ahora, todos usamos todo. Lo que pasa es que hay que ver cuál es tu mayor capacidad, porque supongamos, Mercedes es alguien que estudia, entre comillas, como se dice clásicamente, de memoria. Entonces, se aprende como estudian en medicina. En medicina se estudia todo de memoria, es memorización pura. ¿Eso qué tipo de memoria es? Semántica. Y supongamos que Sol estudia con los gráficos, con mapas conceptuales, con los dibujitos, y ahí estoy hablando de un sistema que se llama sistema de representación perceptual. ¿Sí? Y supongamos que Pilar, voy con este ejemplo, a Pilar está en el final, le pregunto, ¿qué es la bomba sodio-potasio? No se acuerda la definición, ¿sí? No se acuerda qué elementos traer para relacionar, pero se acuerda que lo estudió con Lali
lo estudiaron en la casa de Lali un día que Lali le sirvió un mate y se le cayó, y justo dijeron que podía ser un intercambio de iones, no sé, estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Y ahí dice, ah, claro, es una proteína que intercambia, y ahí lo saca. ¿A qué tipo de memoria recurrió? ¿A qué sistema? Episódica. Episódica, perfecto, porque la episódica es un sistema de memoria donde es autobiográfica, o sea, a uno le tuvo que haber pasado, y tiene dos ejes fundamentales, tiempo y espacio. Me tengo que acordar cuándo fue, ¿sí? Y en dónde fue que ocurrió. Entonces, ahí lo saca el concepto por episódico, ¿sí? Que muchas veces, ahí podemos pensar, volvemos otra vez a lo mismo, que lo emocional muchas veces es lo que más nos consolida los aprendizajes. Entonces, teniendo una clase con algunos chistes, con algunas cosas de pasarla bien, quizás recuerdo mucho más que cuando voy a esos teóricos donde el profe lo único que hace es pone el PowerPoint y lee el PowerPoint, ¿no? Como si nosotros no supiéramos leer. Estamos sentados ahí, no sabemos leer, nos lee él, y ya está, ese es el teórico, y nos aburrimos y no nos acordamos de nada, no guardamos nada, pero si hay otro tipo de intercambio, obviamente hay un mayor conocimiento. Por eso Cecilia, como una mayor adquisición. Por eso Cecilia te decía que estamos trabajando todo el tiempo. Depende del contenido. Interesante. Claro, depende del contenido, vamos a ver qué utilizamos más o qué utilizamos menos. Y para terminar, Pilar, la recuperación de la memoria episódica que dijiste vos, ¿es voluntaria o involuntaria? Voluntaria. ¿Por qué? Porque vos, no sé, como que sabés que estás trayendo a la mente ese momento para recordar algo. No sé, porque es autobiográfico, como que intentás, no sé. ¿Hago un esfuerzo para traer la información? Claro. Claro. ¿Y cuál sería el esfuerzo para traer la información? ¿Dónde estaría el esfuerzo? Y en recordar. Más específico. No. En la memoria episódica le dije que había dos ejes fundamentales. Tiempo y espacio. Ahí está. Yo tengo, por eso Mara no era solo recordar, es el tiempo y el espacio ya me implica un proceso, un esfuerzo cognitivo consciente, y no como el manejar o el andar en bicicleta que sale solo. ¿Sí? No, yo tengo que ubicarme en tiempo y espacio, en qué momento fue, cuándo fue para traer el concepto, entonces es de recuperación explícita. ¿Sí? Y el último que nos faltaría, el quinto, el sistema de representación perceptual, tiene que ver, por ejemplo, con que es de recuperación implícita, es automática, tiene que ver básicamente con las formas de auditiva o visual, por ejemplo, de las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, había una propaganda, ¿se acuerdan? Que era que cantaban entre comillas, inglés, parecía que cantaban en inglés, pero nada que ver, y decían kiwi melón, por ejemplo, ¿no? Kiwi melón, o cuántas veces nosotros cantamos corrido en inglés una canción y ni siquiera sabemos qué estamos pronunciando. Entonces, por la forma auditiva lo voy sacando, ¿sí? Por la forma auditiva. O, por ejemplo, ¿y ahí qué estaría utilizando? Estaría utilizando el sistema de representación perceptual. Por la forma auditiva saco las palabras, pero sin saber qué estoy diciendo, qué estoy usando. Por la forma visual, por ejemplo, hay un juego, ahora es un juego, pero antes empezó siendo un experimento neurocientífico, que es, yo les pongo un párrafo, ¿sí? Un párrafo donde en la mitad de cada palabra
o le pongo un número, o le saco la sílaba del medio, o alguna letra del medio de la palabra, y se los presento. Y ustedes, para que lo lean. ¿Y qué pasa? Podemos leer perfectamente. Tal cual. Uno lo lee perfectamente de corrido, ¿y qué significa eso? Significa que tu sistema de representación perceptual te está haciendo, por la forma visual de cada palabra, te lo está haciendo integrar y correr. Entonces lo sacás directamente. En el texto está el del elefante y el paraguas. ¿Cuál? Hay, Perdóname. Hay en el texto, en HM le dan como una prueba de dibujos incompletos, donde aparece según que un elefantito y un paragüita medio incompletito. Claro, ese es un subtest. Bueno, desgraciadamente ustedes en la carrera no van a tener técnicas neurocientíficas, técnicas de evaluación de neuro, pero ese que vos decís es el dibujo de la figura incompleta, es parte de una técnica neurocientífica, ¿sí? O sea, del área de neurociencia. Pero sí, hay varias. Por eso te preguntaba qué era, porque, digamos, el paraguas y el elefante es una parte del test, del subtest. ¿Sí? Pero bueno, también, ustedes todavía no tuvieron técnicas, porque están los cubos de Cos, son esos cubos que tienen dibujado una parte y hay que armar figuras, tienen diferentes colores. Bueno, no importa, pero el sistema de representación perceptual, en este caso, por ejemplo, también tiene que ver con las reglas memotécnicas, ¿sí? Por ejemplo, yo me tenía que aprender 14 ramas colaterales, cuando estudiaba medicina, 14 ramas colaterales de la arteria maxilar inferior, perdón, del nervio maxilar inferior, que era parte del quinto par trigémino, ¿sí? Es el de los dientes, ¿no? El que nos duele de los dientes. ¿Y cómo aprendíamos las 14 ramas colaterales? Por una regla memotécnica que era un cantito, y nunca más me lo olvidé. El cantito es ti memente te de mabute pa al subipete, ¿sí? Estas son las siglas, la primera sílaba de cada una. Empieza con ti, que es timpánica, time, timpánica media, y así uno va armando. Entonces, ese cantito, esa regla memotécnica, ¿a qué responde? ¿A qué sistema de memoria respondería según Tulbin? Al sistema de representación perceptual. Porque no importa el contenido, lo que me importa en este caso es la forma auditiva de la palabra, o perdón, la forma auditiva del contenido, ¿sí? De las palabras. Por eso las reglas memotécnicas, siempre y cuando no sean palabras conocidas, porque ustedes me dicen, sí, Aníbal Troilo, Carlos Gardel. No, bueno, eso no me sirve, eso no es sistema de representación perceptual. ¿Por qué? Porque son nombres, entonces no hay una forma auditiva, no hay una forma visual. Ahora me dicen Socatoa, no sé, las más jóvenes se deben acordar, Socatoa, para el seno, el coseno del secundario, ¿sí? ¿Y Socatoa existe la palabra? No existe. No existe la palabra Socatoa. Es un neologismo, es una invención, pero me resuena por la forma auditiva y lo saco, ¿sí? O, por ejemplo, si vos, Mara, cuando estás estudiando, no sé, te acordás del mapa conceptual, de un dibujo de las palabras ubicadas, o muchas veces que, no sé, vos, Pilar, no te acordás la definición de la bomba sodio-potasio, pero te acordás que abajo del texto había un dibujito donde había algo que entraba, salía y eran los nombres, y sacás la bomba sodio-potasio. Eso también es sistema de representación perceptual. ¿Sí? ¿Se entiende? Camilo, sí. Perdón, Camilo, una pregunta. Y entonces, por ejemplo, para las partes del cerebelo teníamos una regla memotécnica que era un pitufo de culo lindo. Eso no sería perceptual.
Porque ahí sí son palabras o no. Y sí, no me sirve. Ah, ok. Sí, Esa no me sirve. la sabía, ¿eh? No la pasaron esa. ¿Cómo es, Nara, esa? Es que en medicina se ven todas las partes del cerebelo, un pitufo, úvula, uy, no me acuerdo, úvula, sí. pitúfula, me acuerdo que Q era culmen, pero son las partes del cerebelo que no lo vimos acá. Pero no Bueno. sería entonces. Nara, te debes acordar esta regla que es o por ti mamá iré a la guerra. Ay, esa no la vi. Y No. los 12 pares craneales. Ay, esa no la tenía. de neurofisiología, neuroanatomía. Sí, no. Mamá es acróbata en 2 circos, para las arterias pectorales, la mamaria externa lateral. La mamaria externa. Me acuerdo todo. Ay. No, bueno, veo que hiciste medicina también. Sí. Anatomía. Profesor, y Sí. entonces se puede reforzar más una, por ejemplo, yo no podría estudiar medicina porque mi memoria, esta de repetir como loro, no puedo. No sé si por los años, pero me disminuyó un montón. No, tiene que ver, ojo, tiene que ver con entrenamiento, volvemos a genética y ambiente. Quizás vos no tenés el sistema de memoria semántico tan genéticamente tan determinado, pero lo entrenás estudiando medicina, qué sé yo. O al revés. Se practica, todo se puede. Sí, totalmente. O lo tenés, o lo traes constitutivo, o, como bien dice Nara, a fuerza de tener que leer en medicina, te lo tenés que aprender. Yo soy un desastre en memoria y es aprender, o sea, es repetir. Y tolerancia a la frustración, eso tenés que tener. Después el resto es felicidad. ¿Aprobaste anatomía, Nara? Sí, aprobé. Y neuro fue mi parte favorita. Ah, por eso estás acá, bien. No, sí, se entrena. Digamos, vos podés entrenar, totalmente. Todos tenemos, es como las inteligencias múltiples de Gardner, no sé si lo vieron en alguno. Bueno, todos tenemos, en alguna materia, todos tenemos esas inteligencias. Algunas las tenemos más desarrolladas que otras por cuestiones ambientales y también por cuestión genética. Pero es lo mismo. Podés entrenar cualquiera. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Algo? Con esto repasamos los 2 modelos de memoria. Bueno, no vimos codificación, almacenamiento y recuperación, pero algo vimos con la consolidación, algo vimos con HM y algo tocamos de amnesia. Lo que sí ustedes estudien, obviamente en profundidad, que es una amnesia por TEC, por Alzheimer, por síndrome de Korsakoff, temporodiencefálica, ¿sí? Bueno, hay varios tipos, pero ya sabiendo anterógrado y retrógrado, que es la base. ¿Sí? Perdón, una preguntita. Lo que dijiste de amnesia lacunar, ¿es lo que está en el libro como alteraciones psicógenas de la memoria? Sí. Okay. Ponele que sí. Okay. Pero lo de la amnesia lacunar, más que nada, se los di como un ejemplo para que puedan entender que no hay solamente amnesias orgánicas. ¿Sí? Bien. No, porque la nombro al final y era bastante parecida a lo que mencionaste, por eso no sabía si. Es parecida, pero no lo tomen como algo. De hecho, no va a haber ninguna pregunta, nadie le va a preguntar sobre amnesia lacunar, porque es un concepto más de la psiquiatría, ni siquiera del psicoanálisis, es más de la psiquiatría. Pero por eso. Perfecto, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? No, quizás te quería consultar, Camilo, cuando hablaste de la sobreinvestidura, de que quizás un nene de 3 años, cuando ve la situación traumática de los padres en tal o cual acto, asocia con otra, pues no tiene la capacidad de poder representar o de procesar eso. Pero en el texto Ferreres, yo te lo había comentado en una clase, que hablaba de los sistemas de formación
con el tema de que quizás a determinada edad la memoria a largo plazo no se podía consolidar porque todavía no estaban conformadas por mielina y demás algunas partes. Claro, Ahora faltaba, me quedó la duda. faltaba la maduración neurológica. Sí, esa es una explicación para poder entender la amnesia infantil que plantea Freud, por ejemplo. Sí. Perdón, te interrumpí, Lali. No, está perfecto. Y ahora me quedó esta duda, porque se me confunde la amnesia lacunar, que diste el ejemplo, con lo de la amnesia infantil, y no sé si tiene algún punto de conexión o pasa por otro lado. El punto de conexión es, yo te preguntaría a vos, por ejemplo, ¿no? O bueno, a cualquiera, yo diría, a ver, ¿vos te acordás en qué posición para el general, no a vos, Lali, ¿en qué posición te ponía tu mamá para darte el pecho? Creo que nadie se acuerda. O cómo era que te sentabas en la mesa las primeras veces para comer. No. ¿Por qué? Porque son episodios, todo eso cae bajo la amnesia infantil por la explicación por esta maduración, bla, 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 de neurológica. Ahora, diferente es si durante esa época o en ese momento tuviste un episodio, solo uno, de una intensidad, de una fuerza tan poderosa que obviamente logró inscribirse como tal. Lo que pasa que se perdió la imagen, se perdió, si vas a lo psicoanalítico, se pierde la escena. Por eso muchos de ustedes, seguramente todos tenemos, como que tenemos algún recuerdo, ¿no? Ah, pues yo me acuerdo, me acuerdo que una vez me metieron en el agua, ¿no? Algún episodio de muy chiquitos, pero no tenemos todo el recuerdo, solamente ese pedacito, o ese momento, o algo muy pequeño, con poco detalle, obviamente. Bueno, ahí tenés la relación de lo que estás preguntando. Es decir, cae la amnesia infantil, arrasa con todo, pero lo que pasa es que hay huellas mnémicas que pensémoslo, por lo más lógico que sería por el valor emocional, quedan instaladas, quedan fijadas. Que bueno, eso es lo que va a utilizar Freud, o utiliza Freud en su momento, o al revés, se basa en eso para explicar lo que sería un trauma, ¿no? Pero quedan esas huellas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después te iba a hacer una pregunta más y ya la corto. Quizás hay recuerdos, no sé si yo soy la única a la que le pasa, pero recuerdos infantiles, hablo de 5 años para abajo, más chica, en donde yo puedo recordar tal o cual escena de estar o con mi mamá o con alguna amiga o amigo, pero recuerdo como viéndome yo desde afuera, como recuerdo toda la escena, toda la situación, pero no la recuerdo yo como espectadora, como cuando yo quiero recordar algo más de adulta, sino que me veo físicamente desde afuera, y no sé si es algo típico de esa edad o no sé, son casos aislados. O si hay alguna teoría así neuronal y demás sobre los recuerdos infantiles que hable sobre esto. No, tiene que ver básicamente con todas las sinapsis que se producen, la relación de circuitos que se produzcan. En ese sentido también puede haber una explicación muy sencilla, que es, quizás te lo contaron, y fue tan fuerte emocionalmente como te lo contaron, que queda inscrito como tu propia vivencia, pero deja un atisbo de que vos no estabas ahí, por eso lo ves de afuera. Por eso tiene que ver con esto también. ¿Se entiende lo que digo, no? Es decir, de hecho, perdón. Sí, perdón, dale, Mercedes. No, que decía, Freud habla de los, y te iba a preguntar, cuando terminaba Lali de preguntarte, habla de los recuerdos encubridores de la infancia, ¿no? Como que tiene que ver con esto de lo que te dijeron. Y a colación de esto yo decía, en esta materia hay una parte que a mí me llamó la atención que decía, la información no se conserva por siempre, las huellas experimentan una disminución progresiva y como que hay huellas
que tapan otras huellas. Entonces mi pregunta era, ¿esto no tiene que ver con lo que decía Freud de estas, sí, ¿no? ¿Algo de eso? Tal cual, es exactamente eso. Es exactamente eso. Cómo se van remoldeando o remodelando aquellas huellas que por alguna razón no las estamos ejercitando. Entonces, permanentemente, porque si no, es como decir, ya que estamos hoy tan psicoanalíticos, es como decir, no operaría la castración en nosotros. Seríamos todopoderosos, podríamos todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo guardar todo en mi cabeza. No, mentira, yo no soy Funes el memorioso. ¿Se entiende? No pasa eso. Entonces, permanentemente hay una remodelación de todos los circuitos neuronales, de la huella anémica, como bien vos decís. Y ahí se le puede dar una explicación neuro a ciertos procesos como los recuerdos encubridores. Perfecto, gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo te quería preguntar algo de la memoria episódica, Dale. que vos dijiste que la recuperábamos de manera explícita. Sí. Pero no sé si pasa a veces que me agarran algunos flashes en algunos lugares que como que me viene así, como de manera automática, porque veo un auto y digo, este era el auto de... Y me imagino el tiempo y la situación, y después se me va, digamos. O sea, no era que lo evoqué de manera voluntaria, sino que vino así espontáneo. Por eso digo que capaz que no es explícito. Va, no sé. O sea, por eso me sonaba raro. Lo que pasa es que es episódico porque vos sabés de quién era ese auto. No importa que el estímulo te disparó, está bien, el estímulo te disparó, pero ¿qué te disparó? La recuperación episódica, porque vos te acordás que tal día y en tal situación vos viste, subiste o manejaste ese auto. Sí. Pero es consciente, digamos, yo de manera explícita lo hice consciente de eso. Claro. El estímulo sí apareció como novedoso. No es que vos estabas buscando un auto parecido, no. El estímulo fue novedoso. Pero lo que sí te disparó fue la activación episódica. Porque vos vos misma me dijiste, me estoy acordando de ese auto, lo vi, estuve, bla, bla, bla. ¿Sí? Claro. Sí. Ahora sí se entiende mejor. Buenísimo. Bueno, chicas, chicos, a seguir. Hoy, es verdad, Liliana, hoy hicimos un repaso de hoy fue uno de mis días más volados. Se ve que la lluvia, el día así lluvioso me hizo hablar de muchas cosas, porque fue mucho repaso, pero no fue bien directo a neuro. Pero sí, por favor, lean bien directo, porque si no, Mercedes después me dice que es muy puntual y me mata. Mercedes me mata porque yo me vuelo mucho, ¿sí? Bueno, buena semana para todos, a seguir estudiando y a seguir cuidándose, chicos, por favor, mis chicas. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Gracias. Chao, gracias. Chao, de nada. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.